¿Y si te dijera que la mentira más grande de la historia del cristianismo no fue sobre Jesús, sino sobre la mujer que más lo siguió? Durante 1500 años hemos repetido que María Magdalena era una prostituta arrepentida, pero no existe una sola línea en la Biblia que confirme esto. Nada, cero evidencias. Lo que estás a punto de descubrir va a sacudir tus certezas hasta los cimientos. Porque la verdadera María Magdalena, la histórica, la real, fue borrada y sustituida por una caricatura conveniente para el poder. Y esa sustitución no fue accidental, fue calculada, sistemática, intencional. En los próximos minutos voy a mostrarte documentos, evidencias históricas y pruebas bíblicas que revelan quién fue realmente esta mujer. Y cuando descubras la verdad, entenderás por qué tuvieron tanto miedo de ella que necesitaron difamarla durante 15 siglos. Si llegaste hasta aquí buscando respuestas que la religión oficial jamás te dio, suscríbete ahora. Porque esta investigación no solo rescata el honor de una mujer injusticiada, revela por qué te enseñaron a temer el poder femenino en la espiritualidad. ¿Te atreves a descubrir por qué la mujer más poderosa del cristianismo primitivo tuvo que ser convertida en la más humillada? Comencemos por los hechos puros y duros, sin adornos ni interpretaciones. María Magdalena es mencionada 12 veces en los evangelios canónicos, 12 veces, más que la mayoría de los apóstoles. Y en ninguna de esas menciones existe la más mínima referencia a la prostitución. Abramos la Biblia juntos. Lucas 8, versículo 2, nos dice textualmente: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Ves alguna mención de prostitución? No. Se habla de una curación, posiblemente de posesión demoníaca o enfermedad grave. Pero prostitución, ni rastro. ¿De dónde viene entonces el nombre Magdalena? Simple, de Magdala, una próspera villa de pescadores ubicada en la costa noroeste del mar de Galilea. No era un burdel ni un lugar de perdición. Era un centro comercial próspero, conocido por su industria pesquera, sus tintes de alta calidad y su posición estratégica en las rutas comerciales. Los arqueólogos han excavado Magdala durante décadas. ¿Sabes qué han encontrado? Restos de una sinagoga del siglo I, mosaicos elaborados, piscinas rituales para purificación, evidencias de una industria textil próspera. En otras palabras, María Magdalena venía de un lugar de riqueza, no de miseria. Pero hay más. Lucas 8, versículo 3, revela algo que debería hacerte replantear todo lo que creías saber. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. ¿Captaste eso? María Magdalena tenía bienes propios. Era una mujer de recursos que financiaba el ministerio de Jesús. Detente un momento y piensa en las implicaciones. En una sociedad patriarcal del siglo I, para que una mujer tuviera bienes propios y los administrara libremente, necesitaba ser viuda acomodada, heredera de fortuna familiar o empresaria exitosa. Las prostitutas no tenían propiedades ni libertad económica. Entonces, ¿cómo surgió esta mentira monumental? La respuesta tiene nombre y apellido: Papa Gregorio Magno. El año es 591 después de Cristo. En un sermón que cambiaría la historia, este papa decide, sin ninguna base bíblica, fusionar a 3 mujeres completamente diferentes en una sola persona. La operación fue quirúrgica. Gregorio toma a María Magdalena, de quien nada sabemos que sugiera prostitución. La fusiona con la mujer anónima de Lucas 7, que unge los pies de Jesús y de quien tampoco se dice que fuera prostituta, solo que era pecadora. Y la mezcla con María de Betania, hermana de Lázaro, que también unge a Jesús,
pero en un contexto completamente diferente. Tres mujeres distintas, tres contextos diferentes, tres historias separadas, convertidas en una sola narrativa conveniente. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué ganaba la Iglesia institucional con esta fusión? La respuesta es escalofriante en su simplicidad. Era mucho más seguro tener una santa pecadora que sirviera de ejemplo moral que una mujer rica, independiente y poderosa que financiaba movimientos espirituales. Una prostituta arrepentida enseña sumisión. Una empresaria que sostiene líderes religiosos enseña autonomía. La estrategia funcionó perfectamente durante 1400 años, hasta que en 1969 el Vaticano, en una decisión histórica pero silenciosa, oficialmente separó a María Magdalena de la asociación con la prostitución. Reconocieron el error, pero el daño ya estaba hecho. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta operación? Durante 15 siglos, generaciones enteras de cristianos aprendieron que la mujer más cercana a Jesús, después de su madre, era una prostituta, que su única cualidad era haber sido salvada por un hombre, que su valor residía en su arrepentimiento, no en su fuerza. Pero los textos bíblicos cuentan una historia radicalmente diferente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, coinciden en algo extraordinario. María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. No Pedro, a quien se considera el líder de los apóstoles. No Juan, el discípulo amado. Ella. ¿Por qué ese privilegio único si fuera solo una ex prostituta agradecida? ¿Por qué Jesús elegiría a alguien con ese pasado para ser la primera testigo del evento más importante del cristianismo? ¿O será que su pasado nunca fue lo que nos contaron? Los evangelios revelan algo aún más impactante. Cuando los discípulos varones huyen aterrorizados durante la crucifixión, ¿quién permanece al pie de la cruz? María Magdalena. Cuando todos abandonan el cuerpo de Jesús, ¿quién va al sepulcro a ungirlo? María Magdalena. Cuando los apóstoles se esconden por miedo, ¿quién busca al Maestro? María Magdalena. Este patrón de comportamiento no sugiere a una seguidora pasiva, agradecida por haber sido salvada. Sugiere a una líder, a alguien con la fortaleza emocional y espiritual para mantenerse firme cuando otros colapsan. Sugiere a alguien que conocía a Jesús de una manera íntima y profunda. Juan 20, versículo 18, nos da el título que Tomás de Aquino, siglos después, reconocería oficialmente. Fue María Magdalena a dar las nuevas a los discípulos. Se convirtió en Apostola Apostolorum, la apóstola de los apóstoles, la primera misionera cristiana. ¿Una prostituta? Por favor. Pero hay algo aún más revelador en los textos. Observa el lenguaje que se usa para describir su relación con Jesús. En todos los evangelios se la menciona por nombre propio, no por su relación con algún hombre. En una cultura donde las mujeres eran identificadas como hija de, esposa de o madre de, María Magdalena aparece con identidad propia. Esto es revolucionario. En el siglo I, para que una mujer fuera conocida por su nombre sin referencia masculina, necesitaba tener estatus social, poder económico o reconocimiento espiritual propio. Las prostitutas no tenían nombres que trascendieran. Las mujeres poderosas, sí, los padres de la iglesia primitiva lo sabían. Orígenes, en el siglo III, la llama la que fue considerada digna de ser la primera en ver la resurrección. Hipólito de Roma la titula Apóstola de los Apóstoles. Jerónimo reconoce su papel único. Ninguno la asocia con prostitución. Entonces, ¿cuándo exactamente se consolidó la mentira? Gradualmente, a través de sermones y enseñanzas que buscaban un propósito específico, crear un modelo de feminidad redimida que sirviera a los intereses del poder institucional masculino.
La pregunta que quema es inevitable. Si mintieron sobre María Magdalena de manera tan sistemática y durante tanto tiempo, ¿sobre cuántas otras figuras femeninas poderosas del cristianismo primitivo también mintieron? Ahora entramos en territorio peligroso, porque lo que voy a revelarte no aparece en los sermones dominicales ni en los catecismos oficiales. Vamos a descifrar por qué la verdadera María Magdalena representaba una amenaza tan mortal para el poder establecido que tuvieron que destruir su imagen durante 15 siglos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una religión que predica el amor y la redención necesitó convertir a su figura femenina más prominente en símbolo de pecado sexual? ¿Por qué no bastaba con decir que había sido curada de demonios? ¿Por qué específicamente prostitución? La respuesta está en el simbolismo del poder. En el imaginario colectivo, la prostituta representa a la mujer que ha perdido su pureza, que ha sido usada, que necesita salvación masculina. Es el arquetipo perfecto de la feminidad sometida, agradecida, dependiente. Exactamente lo opuesto de lo que María Magdalena realmente era, porque la María Magdalena histórica encarnaba algo mucho más peligroso, el arquetipo de la mujer autónoma, rica por derecho propio, líder espiritual reconocida, financiadora de movimientos religiosos, primera testigo de la resurrección. En otras palabras, una mujer que no necesitaba ser salvada por nadie, porque ya poseía su propio poder. Detente y piensa en las implicaciones teológicas. Si Jesús eligió a una mujer como primera testigo de su resurrección, ¿qué dice eso sobre la autoridad femenina en asuntos espirituales? Si María Magdalena financiaba el ministerio, ¿qué dice eso sobre el liderazgo económico femenino? Si permanecía firme cuando los hombres huían, ¿qué dice eso sobre la fortaleza femenina? Estas preguntas eran explosivas en una sociedad patriarcal que estaba construyendo una institución religiosa jerárquica. No podían permitir que el modelo de mujer más prominente del cristianismo fuera alguien que desafiara las estructuras de poder masculino. Necesitaban reescribir su historia. Aquí está el clímax que invierte todo. La difamación de María Magdalena no fue un error teológico, fue una operación psicológica. Al convertirla en prostituta, lograron varios objetivos simultáneos que asegurarían el control patriarcal durante siglos. Primero, eliminaron el modelo de liderazgo femenino. Si la mujer más cercana a Jesús era una pecadora salvada, entonces ninguna mujer podía reclamar autoridad espiritual basada en su ejemplo. Su poder venía de haber sido redimida, no de su sabiduría innata. Segundo, sexualizaron su importancia. Al convertir su relación con Jesús en una historia de redención sexual, distrajeron la atención de su verdadero rol, el de líder espiritual, financiadora y primera misionera. Su sexualidad se volvió más importante que su espiritualidad. Tercero, crearon el arquetipo de la mujer redimida. María Magdalena se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una mujer debe relacionarse con lo divino, a través del arrepentimiento, la sumisión y la gratitud hacia la autoridad masculina que la salva. ¿Ves la perfección diabólica de esta estrategia? Con una sola mentira, neutralizaron el ejemplo más poderoso de autonomía femenina en el cristianismo y lo convirtieron en propaganda para la dependencia femenina. Pero hay algo aún más siniestro. Esta operación no solo afectó a María Magdalena, estableció el patrón que se repetiría con todas las figuras femeninas poderosas de la historia. Una mujer tiene conocimiento herbal, bruja. Una mujer lidera espiritualmente, hereje. Una mujer es independiente económicamente, sospechosa. El caso de María Magdalena se convirtió en el manual de instrucciones para silenciar el poder femenino. Toma a la mujer poderosa
inventa una narrativa sexual que la desacredite, convierte su fortaleza en debilidad, su liderazgo en gratitud, su independencia en dependencia. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo? Que esta estrategia funcionó tan bien que hasta las propias mujeres la interiorizaron. Durante siglos las mujeres cristianas aprendieron que su valor espiritual máximo era ser como María Magdalena, agradecidas por haber sido salvadas por la gracia masculina. Aquí está la inversión más profunda. Convirtieron a la primera líder femenina del cristianismo en el símbolo de por qué las mujeres no deberían liderar. Su historia se volvió la prueba de que las mujeres son inherentemente pecaminosas y necesitan supervisión masculina constante. Pero los símbolos que intentaron enterrar siguen vivos, esperando ser redescubiertos. En el arte medieval, si sabes mirar, puedes encontrar pistas de la verdadera María. Aparece frecuentemente con libros, no solo con el frasco de ungüento. Los libros simbolizan conocimiento, enseñanza, sabiduría. Los libros sugieren a una maestra, no a una penitente. En las tradiciones místicas que sobrevivieron en los márgenes, María Magdalena aparece como Sofía encarnada, la sabiduría femenina hecha carne. No es casualidad. Los gnósticos, antes de ser exterminados, preservaron la memoria de su verdadero rol, el de portadora de gnosis, conocimiento directo de lo divino. ¿Te das cuenta de lo que perdió la humanidad con esta mentira? Perdimos 15 siglos de un modelo de liderazgo femenino cristiano. Perdimos generaciones de mujeres que podrían haber liderado, enseñado, financiado movimientos espirituales, si hubieran tenido el ejemplo real de María Magdalena en lugar de la caricatura inventada. Pero hay algo que no pudieron destruir completamente: la memoria corporal. En algún lugar profundo de la psique femenina sigue latiendo la verdad sobre María Magdalena. Por eso tantas mujeres sienten una conexión inexplicable con ella. Por eso su figura sigue fascinando después de 2000 años. La María Magdalena real, la histórica, representa algo que el poder patriarcal siempre ha temido. Una mujer que no necesita permiso para ser poderosa, que no necesita ser salvada porque ya se ha salvado a sí misma, que no necesita validation masculina porque tiene autoridad divina directa. Y aquí está la revelación final que cambia todo. Si pudieron mentir tan sistemáticamente sobre María Magdalena durante 1500 años, si pudieron convertir a la líder más poderosa del cristianismo femenino en su símbolo de sumisión más patético, ¿sobre cuántas otras verdades han mentido? ¿Cuántos otros modelos de poder femenino han sido enterrados bajo narrativas convenientes? ¿Cuántas otras mujeres fuertes han sido convertidas en víctimas agradecidas? ¿Cuántas verdades sobre tu propia capacidad de liderazgo espiritual han sido sepultadas bajo mentiras que te enseñaron desde niña? Y ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué significa esto para ti? ¿Por qué debería importarte una controversia histórica sobre una mujer que vivió hace 2000 años? Porque, querido buscador de verdad, esta mentira no se quedó en los libros de historia. Se filtró en tu mente, en tu forma de ver el mundo, en tu relación con tu propio poder. Cada vez que una mujer siente que debe elegir entre ser respetable o ser poderosa, está viviendo el eco de la mentira sobre María Magdalena. Cada vez que alguien piensa que una mujer fuerte debe haber caído de alguna manera para merecer respeto, está repitiendo la misma operación mental que convirtió a la líder más prominente del cristianismo en su símbolo de humillación más profundo. ¿Alguna vez has sentido esa extraña culpa cuando destacas demasiado? Esa voz interior que te susurra que si brillas mucho, si lideras con demasiada fuerza, si muestras tu poder sin disculpas, ¿algo malo va a pasar? Esa voz lleva el ADN de la mentira sobre María Magdalena. Durante 1500 años,
Se nos enseñó subliminalmente que las mujeres poderosas tienen algo sucio en su pasado. Que si una mujer es independiente, exitosa, líder espiritual o económica, debe estar compensando por algún pecado anterior. María Magdalena se convirtió en el arquetipo de esta creencia tóxica. Pero aquí está lo que realmente te va a impactar. Esta mentira no solo afectó a las mujeres, condicionó también a los hombres a desconfiar del poder femenino auténtico, a buscar siempre la falla oculta en las mujeres fuertes, a sentirse más cómodos con mujeres que necesitan ser salvadas que con mujeres que se salvan a sí mismas. Piénsalo, en tu experiencia de vida, ¿cuántas veces has visto que se cuestiona más duramente a una mujer líder que a un hombre en la misma posición? ¿Cuántas veces has notado que una mujer debe probar su moralidad de maneras que nunca se exigen a los hombres? Eso es el legado de María Magdalena prostituta. La operación fue tan perfecta que hasta las propias mujeres la interiorizaron. Conozco mujeres brillantes, poderosas, exitosas, que se sienten obligadas a contar sus historias de redención para justificar su éxito, como si su poder actual fuera válido solo porque pagaron un precio de sufrimiento previo. ¿Reconoces el patrón? Es la María Magdalena ficticia viviendo en la psique moderna. La idea de que una mujer solo merece respeto si primero ha sido humillada, de que solo puede liderar si primero ha sido víctima, de que solo puede enseñar si primero ha aprendido a través del dolor. Pero hay algo aún más profundo. Esta mentira creó una división artificial en la psique femenina, la virgen versus la prostituta, la santa versus la pecadora, la que merece respeto versus la que merece lástima. Como si no pudiera existir una mujer completa, integrada, que fuera poderosa y respetable, fuerte y digna. La verdadera María Magdalena representaba exactamente esa integración, rica y espiritual, independiente y devota, líder y seguidora, fuerte y vulnerable, un ser humano completo, no un fragmento moral diseñado para enseñar lecciones convenientes al poder patriarcal. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo? Que cuando una mujer moderna trata de vivir desde esa totalidad, desde esa integración, inmediatamente activan las alarmas sociales. Está tratando de ser demasiado. Se cree mucho. Algo debe estar escondiendo. La sombra de la mentira sobre María Magdalena sigue operando. Aquí está el contraste que define nuestro tiempo. La mayoría sigue viviendo desde la fragmentación. Hombres que temen el poder femenino auténtico, mujeres que temen su propio poder, sociedades que solo pueden imaginar a las mujeres como víctimas agradecidas o amenazas peligrosas. Pero unos pocos, muy pocos, están empezando a despertar. Están cuestionando las narrativas oficiales, están buscando los modelos auténticos de poder que fueron enterrados bajo mentiras convenientes. Están recordando que María Magdalena no era una prostituta arrepentida, sino una líder espiritual y económica que financiaba revoluciones. ¿Te atreves a ser uno de esos pocos? ¿Te atreves a vivir desde la verdad de quien fue realmente María Magdalena en lugar de la mentira que te enseñaron? Porque hacerlo significa aceptar algo radical, que el poder femenino no necesita justificación, que la fuerza no requiere humillación previa, que una mujer puede ser digna de respeto simplemente por ser poderosa. La implicación es explosiva. Si María Magdalena era lo que los textos históricos sugieren, una mujer rica, independiente, líder espiritual, primera testigo de la resurrección, entonces el modelo de feminidad que nos vendieron durante 1500 años es una mentira completa. Y si esa mentira pudo mantenerse durante tanto tiempo, si pudo infiltrarse tan profundamente en nuestra cultura, en nuestras religiones, en nuestras mentes,
¿Cuántas otras mentiras fundamentales sobre el poder, sobre la espiritualidad, sobre ti mismo, sigues creyendo sin cuestionarlas? Aquí está la pregunta que te va a perseguir. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir como si la verdadera María Magdalena fuera tu modelo? ¿Qué pasaría si dejaras de pedir permiso para ser poderoso? ¿Qué pasaría si dejaras de justificar tu fuerza con historias de redención? La respuesta te la doy yo. Te convertirías en una amenaza para todos los sistemas que se alimentan de tu fragmentación, de tu culpa, de tu necesidad de aprobación externa. Te convertirías en alguien incontrolable, impredecible, auténticamente libre. Y eso, precisamente eso, es lo que más temían cuando inventaron la mentira sobre María Magdalena. No temían a una prostituta arrepentida, temían a una mujer que no necesitaba arrepentirse de su poder porque sabía que su poder era sagrado. Cada persona que despierta a esta verdad rompe un eslabón en la cadena de control que ha mantenido a la humanidad dividida entre víctimas agradecidas y salvadores benevolentes. Cada persona que se atreve a ser poderosa sin pedir disculpas está encarnando la verdadera María Magdalena. ¿Entiendes ahora por qué esta simple controversia histórica es en realidad una revolución silenciosa? Porque no se trata solo de limpiar el nombre de una mujer que murió hace 2000 años. Se trata de limpiar la mentira que ha estado envenenando tu relación con tu propio poder durante toda tu vida. La pregunta final que define todo es esta: ¿seguirás viviendo la mentira que te hace pequeño, agradecido, fragmentado? ¿O te atreverás a encarnar la verdad que te hace completo, poderoso, libre? Durante 1500 años te dijeron que María Magdalena era una prostituta que encontró salvación en la sumisión. La verdad te acaba de golpear como un rayo. Era una empresaria, financiadora, líder espiritual que Jesús eligió como primera testiga de su resurrección, la mujer más poderosa del cristianismo primitivo. La mentira no fue para proteger la moral, fue para proteger un sistema de poder que se sentía amenazado por una mujer que lideraba sin pedir permiso, que sostenía sin depender, que permanecía cuando otros huían. Convirtieron a la primera líder femenina del cristianismo en el símbolo de por qué las mujeres no deberían liderar. Si esta revelación te impactó, es porque algo en ti reconoce la verdad que intentaron enterrar. Algo en ti sabe que también llevas el poder de María Magdalena, esperando ser liberado de mentiras que te enseñaron a creer sobre ti mismo. Suscríbete si te atreves a seguir desenterrando verdades que el poder oficial prefiere mantener ocultas. Comenta "Verdad restaurada" si sientes que es hora de vivir desde tu poder auténtico, porque María Magdalena fue solo la primera. En los próximos videos vamos a rescatar a otras figuras que intentaron borrar de la historia. La mentira de la prostituta ha sido desmascarada. Ahora la pregunta es: ¿cuántas otras verdades sobre tu propio poder están esperando ser liberadas?